Muy buenas tardes, qué gusto recibirlos este jueves 14 de octubre en la UNAM Responde, un espacio de difusión de las ciencias, las artes y las humanidades de una de las instituciones educativas más importantes y más grandes de México y también de América Latina. Desde TV UNAM en Ciudad Universitaria los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en su pantalla. Es una herramienta que ponemos a su disposición para resolver dudas, para acompañarnos y además para seguir haciendo juntos este programa que surgió en medio de la pandemia. Y bueno, como hemos hablado a lo largo de todos estos meses, esta pandemia, esta crisis de salud nos ha dejado muchos aprendizajes y muchas lecciones. Una de ellas es que pues el bienestar requiere de una atención integral, el cuidado de la salud física, mental y emocional. Y a propósito de esto, el 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y bueno, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM nos recuerda algunos síntomas que pueden indicar que algo no anda bien. Por ejemplo, si sentimos cansancio excesivo, o bien tenemos problemas para dormir. Recordemos que existen varias instituciones que brindan distintos tipos de ayuda aquí en nuestra universidad y también en las distintas entidades de todo el país. Este es el lema con el que el próximo 18 de octubre arranca de forma virtual la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, en donde pues siempre nos tienen preparado un programa muy amplio con respecto a los temas y los participantes. Podemos hablar de temas relacionados, por ejemplo, con la pandemia, pero también sobre la exploración de las culturas prehispánicas, siempre a través de la ciencia. Y para hablar de este amplio programa, me da gusto saludar aquí en la UNAM Responde de nueva cuenta a la maestra Carmen López, quien es coordinadora general de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. ¿Cómo estás, Carmen? Un gusto saludarte aquí en este espacio universitario. Muy bien y muchísimas gracias por el espacio, mi querida Rosy. Sí, muy contenta de estar nuevamente con ustedes para pues compartir esta 9ª edición ya de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. Que arranca justamente el próximo lunes 18 de octubre y son muchas las novedades y vamos a empezar reiterando la importancia y el interés de que están aquí presente la multidisciplina. Una de ellas o unas de ellas son precisamente las ciencias y las humanidades. ¿Cuáles son los vínculos y cuál es la importancia de poner sobre la mesa esta relación intrínseca, Carmen? Sí, fíjate que desde la primera edición ese era nuestro objetivo, que cada uno de las actividades tuvieran estas dos vertientes, ¿no? O sea, las ciencias sociales y humanísticas como las ciencias duras y exactas, ¿no? Entonces, cada uno de los conversatorios que vamos a tener, porque vamos a participar con conversatorios, con talleres, con demostraciones, con TikToks de ciencia, con Reels de Instagram, en fin, vamos a aprovechar todas estas plataformas digitales que la verdad nos han abierto muchísimos, ahora sí que muchísimos, hemos llegado a muchísimos lugares, nos han abierto puertas. Entonces, cada uno de estos conversatorios los vamos a abordar desde estas dos vertientes. Entonces, la verdad es muy interesante porque, digo, sí vamos a abordar la pandemia, que no es el tema principal como el año pasado, pero sí va a ser abordado de la parte social como de la parte biotecnológica, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, es nuevamente una fiesta virtual donde todos los jóvenes y toda la sociedad en general los invitamos a introducirse a esta aventura de la ciencia, a apreciarla, revalorarla, redescubrirla y sobre todo a tener en nuestras vidas, pero con un nuevo sentido. Ahora sí que esto de la pandemia nos ha enseñado pues no solamente conocerla, sino a apreciarla, ¿no? Entonces, vamos a estar con más de 150 actividades como te mencioné, talleres, demostraciones, conversatorios, encuentros que vamos a tener nuevamente. El año pasado les llamamos diálogos, ahora son encuentros, que por ejemplo de la doctora Teresa Uriarte, de la doctora Gina Zabludovsky, Javier Santaolalla nos vuelve a hacer el honor de estar con nosotros, el Desde doctor Miguel España. Alcubierre, y desde España, la doctora Silvia Torres, la doctora Valeria Sousa. Todos ellos van a estar en contacto con periodistas de ciencia. Entonces también esos encuentros son muy valiosos y vamos a tener también esta otra parte que incursionamos en este año de estos reels en Instagram donde
tanto al doctor Antonio Lascano como a la doctora Julieta Fierro, hicimos como una convocatoria de qué le preguntarían a ellos, ¿no? Porque, digo, generalmente es complicado pues, tenerlos de cerquita, pero ahora a través de estas convocatorias que hicimos, lo que vamos a hacer es todas estas preguntas que nos hicieron, se hizo, bueno, evidentemente una selección y ellos nos las van a responder a través de estos reels de Instagram. Vamos también a incursionar, que ya llevamos algunos 2 meses, en los famosos spaces en Twitter, que también son como estos podcasts, que la verdad son maravillosos. Bueno, realmente creo que estamos cubriendo todas las plataformas para que los jóvenes que realmente pues es para ellos, o sea, esta fiesta del conocimiento, del quehacer científico, pues puedan decidir por dónde se van a conectar, qué actividades les interesa. Bueno, pues invitarlos a que se introduzcan a nuestro micrositio que es www.dgdc.unam.mx diagonal a fiesta, que ya la veo que está apareciendo ahí en pantalla. Entonces, bueno, ahí entran, ven la gran variedad de actividades que tenemos, escogen cuáles les interesan y desde el 18 hasta el 24 de octubre vamos a poder estarles ofreciendo toda esta oferta científica y humanística. Pues toda una semana de muchísimas actividades de acercamiento y de redescubrimiento a la ciencia. Vamos a ir ahondando en cada uno de estos temas que ya nos mencionabas, Carmen, y me gustaría empezar justamente con las novedades. Durante 7 años esta fiesta se llevó a cabo de forma presencial y bueno, el año pasado por cuestiones de pandemia fue la primera vez que se llevó a cabo de forma virtual. Supongo que para todos ustedes fue evidentemente un reto y un aprendizaje también. Y entonces con esta experiencia del año pasado, pero más los años anteriores, es que llegan a este programa y además abren estas posibilidades. ¿Por qué o cómo deciden llegar ahora, no solamente a través de la pantalla, sino darle más presencia a través de todas estas redes sociales? Fíjate, Rosy, que bueno, de verdad, digo, esos 7 años que fueron presenciales fue un enriquecimiento maravilloso. O sea, el tener a los investigadores ahora sí que de cerquita, evidentemente eso enriquecía a los jóvenes, los motivaba, en fin. Pero bueno, no tenemos ahora sí que decir pues que los jóvenes están inmersos en todas estas plataformas y cada vez surgen más, ¿no? Sobre todo para diferentes públicos. En efecto, por ejemplo, estos spaces en Twitter, quizá muchos vayan en el transporte o así, entonces estarlo solamente escuchando para no estar viendo, o sea, eso también, estamos tratando de cubrir todas las necesidades a través de nuestras diferentes plataformas. Entonces, evidentemente, ¿por qué decidimos esto el año pasado? Como bien lo mencionas, fue un reto que asumimos con muchísimo cariño, porque es un evento que la verdad, donde más de 300 investigadoras e investigadores convergen, tanto de ambas disciplinas, y entonces el compartir sus proyectos, el compartir esta pasión por la ciencia y que motiven a más jóvenes para que se conviertan en los futuros investigadores e investigadoras de nuestro país, creo que es una labor que tenemos que seguir pues en pie, ¿no? Teniéndola como parte de nuestros objetivos y proyectos principales de divulgación de la ciencia UNAM. Entonces, el año pasado solamente salimos por Facebook y honestamente creemos que a través de este año han incursionado simplemente TikTok, ¿no? Todo el mundo podría decir, ¿cómo haces un TikTok de ciencia? Pues la verdad Sí, es los hay. la verdad es que los hay, tenemos chicos, digo, yo honestamente agradezco a todo el equipo porque son gente muy creativa, que están a la vanguardia en todo lo que los jóvenes están pidiendo. Y entonces aquí la clave es buscar la estrategia para que estos jóvenes, estas jovencitas y estos jóvenes se atrapen en la ciencia, realmente conozcan todo este abanico de posibilidades que la UNAM tiene que, bueno, realmente se visualicen así, ¿no? Vean todo su potencial, porque tienen un potencial increíble, pero al ver a todos estos personajes, a todas estas investigadoras e investigadores triunfantes, apasionados, pues ahora sí que se visualicen así, ¿no? Y también para la sociedad en general, porque nos visitan muchas familias completas que se conectan
Y entonces, realmente este año, a diferencia del año pasado, nos vamos toda una semana. ¿Por qué nos vamos toda una semana? Pues porque el año pasado estuvimos como 4 días, o bueno, prácticamente 3 días, pero era una tras otra actividad, y la verdad es que teníamos bombardeados todas las redes, y ahora sí quisimos como dar como un espacio para que los jóvenes se organicen, para que la sociedad se organice, para que vea realmente qué les interesa y puedan estar presencialmente a través de la pantalla virtual, pero con un adicional, un elemento adicional que hay que mencionar, que seguimos privilegiando la interacción. O sea, a través de las redes sociales, como van a estar todas estas actividades moderadas, el moderador nos va a ayudar como este vínculo con todas las preguntas e inquietudes que surjan a través de las redes sociales para hacérselas, para compartírselas a los ponentes y que ellos a su vez puedan dar respuesta inmediata a las inquietudes de todo nuestro público. Que no se pierda ese interés y esta necesidad de estar en contacto con nosotros, aunque sea ahora a través de estas pantallas. Carmen, ya nos hablabas de los personajes que participan, de qué tipo de actividades van a estar presentando a lo largo de estos 7 días, y nos falta un poco abordar los temas. Como bien decías, pues la pandemia sigue siendo una preocupación vigente, pero también estamos en un año de conmemoraciones por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, y también será abordado. Platícanos cuáles son los temas que serán puestos sobre la mesa a lo largo de estos 7 días. Fíjate que vamos a abordar, como tú bien lo dices, desde la historia, la ecología, la parte jurídica, la antropología, pero también la biotecnología, obviamente, la pandemia. Vamos a tener un conversatorio internacional con grandes investigadores de la Universidad de Navarra, Indiana, Arizona y España, y bueno, nuestro director, el doctor César Domínguez, hablando del caso México, cómo han abordado, cómo ha sido la comunicación pública de la ciencia desde su perspectiva. Y entonces esto va a ser nuestro conversatorio internacional inicial, que va a ser el lunes 18 a las 11 de la mañana. Pero sí, vamos a estar, ahora sí que por primera vez, después de muchos años, porque sí recuerdo que en las primeras ediciones llegamos a tener como esta equidad entre las disciplinas humanísticas y ciencias sociales con las ciencias duras y exactas, pero a veces sí, de alguna manera era más fácil que, por ejemplo, estuviesen presentes pues los institutos y centros de investigación y programas universitarios desde el enfoque científico duro, ¿no? Pero este año tenemos una equidad, un equilibrio entre ambas. Entonces, por ejemplo, vamos a abordar la parte de la alimentación, ¿no? Todas estas cuestiones de las fake news, porque la parte de la salud. Entonces vamos a tener a una nutrióloga, pero también vamos a tener a la biotecnóloga, pero también vamos a tener a la parte social, emocional. Entonces, de alguna manera estamos tratando de que cada una de las actividades aborde estas diferentes disciplinas para que nos deje algo integral, nos permita, después de cada actividad, sembrar una conciencia, sembrar una reflexión, sembrar una pasión por la ciencia, ¿no? Oye, Carmen, y esto lo ligo también directamente con cómo está conformado en quienes participan en cuanto a instituciones, esta gran variedad de miradas y a la vez el equilibrio que se está logrando en esta edición es gracias a la participación de instancias de la UNAM de distintos ámbitos, pero también a la participación o la presencia, colaboración de otras universidades. Platícanos cómo se da esta colaboración, digamos, previa tras bambalinas para que el programa esté completo y variado. Sí, mi querida Rosy, fíjate que, bueno, independientemente de que aquí, la verdad, en la Ciudad de México siguen participando con nosotros las FES, CCH Sur ya se ha unido desde hace algunos años con los investigadores que tienen ahí, pero también están, pues, obviamente la ENES Morelia, la ENES Mérida, la ENES Juriquilla, incluso ya tenemos 3 años con la Universidad Nacional de Chiapas, la UNACH, que la verdad hemos hecho cosas maravillosas con ellos. Digo, nada más comentarte, incluso cápsulas e infografías que hemos hecho en divulgación de la ciencia han sido traducidos a más de 7 lenguas
nativas, y entonces para que lleguen pues a todos esos lugares recónditos que pues que no llega la ciencia, bueno, hemos hecho esta colaboración y la verdad es que nos sentimos muy privilegiados por ello, pero bueno, independientemente de esto también se suma, por ejemplo, ahora la universidad en Alemania a través de la UNAM en Alemania, como te comenté, la Universidad de Arizona, Indiana, evidentemente por segunda ocasión la Universidad de Navarra en España. Entonces, todo esto, pues de alguna manera enriquece, ¿no? Porque estamos viendo perspectivas de otros países, pero también de otros lugares de nuestro mismo país, porque finalmente hay muchos Méxicos en cuestión de ciencia y en cuestión de todo, ¿no? Y entonces, el hecho de que tengamos estas perspectivas y pues estos proyectos tan innovadores de cada uno de estos lugares, pues nos dan una visión muy amplia y eso evidentemente enriquece muchísimo más. Oye, Van a participar más de, perdón, no, van a no, participar más de 100 instituciones académicas. Vamos a tener, como te mencioné, más de 300 investigadores e investigadoras. Siempre, yo no sé por qué, pero participan como un 5% más de mujeres investigadoras que de hombres. No sé en qué oscile esto, pero y bueno, hicimos una cuenta como de cuántas horas de ciencia vamos a tener y vamos a tener más de 115 horas de ciencia atractiva, divertida, que te llegue, que te apasione y bueno, de una manera diferente. ¿cómo O sea, lograr no, esto? ¿Cómo lograr esto, Carmen? Porque lo platicas muy bien y entiendo que el objetivo es ese, justamente seguir estando en contacto, principalmente con los jóvenes, como ya bien nos dices, aunque es un programa pensado para la población en general, pero está directamente relacionado con los jóvenes. ¿Cómo hacer que a través de las pantallas se contagie esta emoción de los grandes científicos? Nos hablas del doctor Antonio Lascano, pero también de la doctora Teresa Uriarte. ¿Cómo lograr que todo este interés, que toda esta pasión, que todo este conocimiento siembre frutos y se contagie el interés, no solamente por entender la ciencia, sino por estudiarla? pues fíjate que sí tenemos hacemos, digo, una planeación con mucho tiempo, pero sí creamos un social media, realmente un plan de medios digitales y de medios de comunicación como ustedes que nos apoyan mucho y realmente creamos publicaciones que atrapen a los jóvenes, o sea, que de alguna manera les inyecte el interés por conocer más. Entonces siempre durante toda la pandemia, creo que lo único positivo que hemos hecho, que hemos tenido, es que a través de las diferentes plataformas digitales hemos logrado atrapar ese interés con los jóvenes. Y no solamente para que nos regalen un like, sino para establecer un diálogo con ellos. Y entonces tener un engagement increíble. La verdad es que hemos mantenido mes tras mes un alcance de casi 20 millones de personas, que en su mayoría son chavos. Y entonces tenemos este público cautivo que de alguna manera está interesado en la ciencia, que se apasiona por la misma, pero que sí necesita un lenguaje cercano, un lenguaje casual, un lenguaje que entendamos todos. Y entonces, bueno, los moderadores van a cumplir una función increíble, muy importante. Evidentemente hemos hablado con todos los representantes de comunicación de todas estas instituciones, pues para que nos apoyen en ese sentido. O sea, no les estamos pidiendo ahora sí que un paper o un simposio con estos Elevado, tecnicismos claro, sí tiene que ser un lenguaje elevados. atractivo. Sí, sino que queremos que compartan todos estos proyectos, pero a un lenguaje con un lenguaje que todos entendamos, con mensajes muy claros y que sí transmitan esa pasión porque pues, se dedican a eso y son eminencias increíbles, o sea, la verdad, pero ellos no saben, también los mismos investigadoras e investigadores de centros e institutos y programas universitarios de la UNAM encuentran este espacio muy atractivo porque pues salen de sus laboratorios y el tener este acercamiento con los jóvenes de una manera pues directa ahora a través de la pantalla, pero de todas maneras pues están escuchando sus inquietudes, están En cada escuchando sus... momento. Entonces es muy Carmen, increíble.
Comienza el 18 de octubre, son 7 días de actividad, más de 100 horas de contacto con las ciencias y también con las humanidades. La fiesta de las ciencias y las humanidades se reinventa para redescubrir precisamente estas disciplinas. Todas las actividades son gratuitas y lo único que podemos hacer para terminar es decir qué tenemos que hacer para tener acceso a todo este programa intenso y variado. Sí, mi querida Rosy, les pedimos que se metan al micrositio que ya aparece ahí en pantalla, que vean todas las actividades que les interesen y que se registren. Hay un pequeño cuestionario, que se registren si se quieren registrar en varias, el sistema solamente permite un correo, entonces pueden registrarse solamente en una y con eso ya es suficiente. Y si, por ejemplo, quieren convencer a sus profesores para tener una constancia grupal, eso también es posible, que el profesor nos mande un correo a contacto@dgdc.unam.mx y bueno, nos dicen el grupo que va a participar, las actividades en las que va a participar previamente al registro, y nosotros les damos una constancia de la UNAM de divulgación de la ciencia por haber participado en esta 9ª edición de la fiesta. Pues ahí está la invitación, registro previo a todas estas actividades que son gratuitas. Entre el 18 y el 24 de octubre de forma virtual se llevarán a cabo conversatorios, videos, charlas, talleres y también música, así es que pues a revisar con calma el programa y tener claro qué es lo que vamos a hacer durante los próximos 7 días. Te agradezco mucho, maestra Carmen López, coordinadora general de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, y muchísimo éxito con esta 9ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Muy buenas tardes. Buena tarde, querida Rosy. Gracias. Gracias, Carmen. Y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Durante los últimos días ha estado muy vigente en los medios y también en la agenda internacional el tema del lavado de dinero a través de este tema sobre los Pandora Papers. Sobre esto reflexiona enseguida Jacobo Dayan. La investigación Pandora Papers vino a documentar lo que ya se sabía. Las élites mundiales utilizan huecos en la regulación para ocultar recursos mediante un sistema aceptado por las mismas élites, mediante el cual en algunos casos se evaden responsabilidades fiscales y en otros ocultan actos de corrupción o lavado de dinero. El malestar global ante la creciente desigualdad se profundiza con estos fenómenos. Resolverlo es entregar soluciones a las democracias en crisis en todo el mundo. Para ello, además de investigaciones locales, se deben tejer acuerdos multilaterales para erradicar estas prácticas en todo el planeta, es decir, las mismas élites poniéndose límites. De no hacerlo, los grandes males que ya golpean a diversos países y regiones se seguirán incrementando. Desigualdad, cambio climático, lavado de dinero, política de drogas, migración, violencia, son algunos de los temas que requieren de manera urgente soluciones multilaterales, en un mundo donde lo multilateral parece ya no existir. Buenas tardes. Y hablemos de otras alternativas más agradables de pasar nuestras fronteras, y se trata de la música, una de las posibilidades y de las alternativas que ofrece Cultura UNAM para seguir estando en contacto a través de las pantallas. La Dirección de Música presenta conciertos para disfrutar desde casa al mismo tiempo que puedes viajar. Después de visitar Londres o Nueva York, el ciclo de Transfrontera llega a Colombia y Argentina. Se trata de una serie de presentaciones que se transmiten desde los estudios de grabación más emblemáticos del mundo, de donde han surgido algunas de las canciones más sonadas a lo largo de la historia. El cruce de fronteras, idiomas, ritmos e instrumentos es la constante de estos conciertos breves que sirven de plataforma para escuchar las propuestas innovadoras de artistas poco conocidos que surgen en algunas de las grandes ciudades. Los estrenos se llevan a cabo los jueves a las 20 horas y en el canal de YouTube puedes disfrutar de todas las presentaciones previas. Groar, el arte del lenguaje, es el nombre del concierto en el que Juan José Rivas reúne a músicos invitados para reinterpretar alguna de las 10 piezas que conforman el disco que dio nombre al concierto. Deconstruir el lenguaje de forma lúdica y explorar sus vínculos con la literatura expandida, la reapropiación y el sampleo a través de la mezcla con la danza, las percusiones, los medios electrónicos o la tornamesa es la propuesta de este artista sonoro.
Casa del Lago será el escenario para disfrutar de ritmos, alternativas y lenguajes artísticas, teniendo a la tecnología como protagonista. Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. Buscar desaparecidos durante la pandemia es la tercera entrega del podcast de Corriente Alterna, un espacio sonoro donde un grupo de jóvenes hacen visibles distintas problemáticas y realidades vigentes en el país. Y de forma directa y tajante, estas narraciones nos acercan también al futuro de un México diverso y contradictorio. En esta entrega aborda el tema de los desaparecidos, situación que ha crecido durante los últimos años y ha ocasionado que en Sonora o Guanajuato, por ejemplo, decenas de madres, padres, hermanas, hijos se conviertan en buscadores de cuerpos, en especialistas de fosas clandestinas. Desconocidos que se vuelven familia, que alzan la voz, caminan bajo el sol y cuentan historias desgarradoras. Estos grupos se manifiestan ante la impunidad y la apatía de las autoridades y buscan justicia, también dignidad, pero principalmente buscan a sus seres queridos, ahora desaparecidos. Actividades virtuales, pero también presenciales. Por ejemplo, este fin de semana la Dirección de Danza de la UNAM comienza también con un Festival de la Libertad aquí en los espacios abiertos del Centro Cultural Universitario. Distintas opciones a través de las ciencias, las artes y las humanidades para conocernos y también para reinventarnos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM 230. Adiós.